Chicos, ¿cómo están? Bueno, nos piden este problema, calcular la altura y el radio de un tanque cilíndrico sin tapa para que con un volumen de 8 pi metros cúbicos la superficie del material para construirlo sea mínima. Entonces tenemos un cilindro, ¿sí?, que no tiene tapa y que tiene un volumen de 8 pi metros cúbicos, ¿sí? Y nos está pidiendo cuál es la superficie de material para construirle, la superficie mínima de material para construirlo. Nosotros sabemos que este volumen, ¿sí?, del cilindro es pi por radio al cuadrado, porque es la base, por la altura, ¿sí? Eso nos da 8 pi metros cúbicos, que vamos por ahora a dejar las unidades de medida de lado, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que la superficie, que es la fórmula que vamos a minimizar, es la base, que es pi por radio cuadrado, ¿sí? O sea, el círculo que tenemos acá abajo, más el rectángulo que nos queda, ¿sí? Si nosotros lo abrimos, todo esto es un rectángulo, toda esta parte del costado, ¿sí? Y este rectángulo tiene como base la longitud de toda la circunferencia, ¿sí? O sea, 2 por pi por radio, y eso por altura. Entonces, la superficie es la base que vimos antes, ¿sí?, pi por radio cuadrado, más la superficie lateral, que es 2 pi por radio por h, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, para poder minimizar esta superficie, lo que vamos a hacer es despejar alguna de las dos incógnitas, la h o la r, ¿sí?, la altura o el radio de esta fórmula, y así poder reemplazarla y tener la función superficie con una sola variable, ¿sí? Bueno, entonces, si ustedes se fijan, por ahí lo más sencillo es despejar de acá la altura, ¿sí?, para que no nos quede una raíz del otro lado. Entonces tenemos 8 pi sobre pi por radio al cuadrado. El pi y el pi lo simplificamos y nos queda que la altura es 8 sobre r cuadrado, ¿sí? Y esto es lo que vamos a reemplazar en los lugares donde aparece la altura en la fórmula. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo nos queda la fórmula de superficie en función del radio, pues nos va a quedar todo con radio ahora, ¿sí? Entonces tenemos por un lado pi por radio al cuadrado más 2 por pi por radio por 8 sobre radio al cuadrado. El radio con el radio al cuadrado lo simplificamos y nos queda que la superficie es pi por radio al cuadrado más 16 pi, y podemos poner el radio a la, vieron que acá nos quedó radio a la 1, ¿no? Bueno, podemos poner r a la menos 1, porque acuérdense que nosotros tenemos que derivar, y para derivar lo más sencillo es escribirlo de esta manera. Bien, ahora lo que vamos a hacer es justamente derivar. Entonces, la superficie derivada nos queda, recuerden que pi es un número, o sea, nos queda 2 pi radio a la 1, ¿sí?, porque 2 menos 1 hacemos, y acá cuando bajamos el menos 1 nos queda menos 16 pi y el radio a la menos 2, ¿sí? Ahora vamos a igualar a 0, voy a borrar todo esto que tenemos acá arriba y seguimos. Muy bien, igualamos a 0, ¿sí? Entonces tenemos 0 es igual a 2 por pi por radio menos 16 pi, y el r al cuadrado ya lo vamos a poner en el denominador, ¿sí? Entonces,
Vamos a pasar 16 r al cuadrado es igual a 2pi por r. Nos queda r al cubo es igual a 16 sobre, acá me había quedado el pi por poner 16 pi sobre 2pi. Fíjense que el pi y el pi se simplifican y nos queda que r al cubo es igual a 8. O sea que r, si hacemos la raíz cúbica, es igual a 2. Si r es igual a 2, nos fijamos acá, ¿no? La h nos queda 8 sobre 2 al cuadrado, o sea, 8 sobre 4, que nos da 2. Así que h igual 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos r es 2, h es 2 y nos tenemos que fijar si realmente esta es la superficie mínima. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos la superficie nuevamente, ¿sí? La primera derivada la teníamos acá, entonces vamos a hacer la segunda derivada y nos queda 2pi menos 16 por menos 2, o sea, nos queda más 32 pi r a la menos 3, y r a la menos 3 es lo mismo que sobre r al cubo. Si a esto lo reemplazamos con el 2, ¿sí? En r ponemos 2, fíjense que de cualquier manera nos va a quedar un valor mayor a 0, un valor positivo. Significa que en ese momento hay una concavidad positiva y hay un valor mínimo. Ahora, ¿cuál es ese valor mínimo de superficie? Tenemos que cuando nosotros todo lo hicimos a la superficie en función del radio, ¿sí? O sea, que para un radio de 2, la superficie es, y reemplazamos la superficie por el R2 y, si quieren, también la altura 2, ¿sí? Entonces tenemos pi, ¿sí? Reemplazando acá, ¿no? Pi por 2 al cuadrado nos queda pi por 4, más 2 por pi por r, que es 2, y por 2. Entonces nos da 2 por 2, 4 por 2, 8, 8 pi. 4 pi más 8 pi nos quedan 12 pi, ¿sí? Eso es el valor de la superficie, o sea, esto en metros cuadrados. Bueno, espero que se haya entendido. Ya haremos otro video.